invitarte a Marcos capítulo 3. Y si te tuviera que dar una lista con los 12 apóstoles y te daría una tarea hoy, y te diría, poneme una característica al lado de cada uno. Creo que en algunos todos coincidiríamos en la misma característica, en otros no. De hecho, en algunos apóstoles tengo problema porque la Biblia habla muy poco de ellos. Pero hay otros que, si te digo Pedro, por ejemplo, ¿qué característica das? ¿Qué es lo primero? Cuando te dicen Pedro, te hablan de Pedro, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Impulsivo, ¿no? Él era sanguíneo 100%, hablaba y después pensaba lo que había dicho, ¿no? Y el Señor tuvo mano izquierda con él. Si te digo Judas, cuando se dice... De hecho, no conozco a ningún Judas a día de hoy. No sé si ustedes conocen a alguno. No conozco a nadie que se llame Judas porque enseguida, a pesar de que el nombre significa alabanza de Dios, pero claro, ¿quién le va a poner a su hijo Judas, ¿no? Porque lo primero que se viene a la mente, ¿qué es? La hipocresía, ¿no? El que se ahorcó, no sé, el que sustraía de la ofrenda. Si te digo Tomás sí he visto por ahí, algún que otro Tomás, pero si te hablo Tomás, ¿de qué hablo, no? Lo primero que se te viene a la mente es su incredulidad, ¿no? Él era de los que necesitaba tocar y palpar y ver que, al menos en esos pasajes, a lo mejor luego Tomás era un crack, ¿no? Pero siempre lo recordamos por eso. Si te hablara de Andrés, ¿qué características se te vienen de Andrés? La Biblia habla poco de Andrés, pero siempre dice Andrés fue el hermano de Simón, ¿no? El hermano de Pedro. Y bueno, de Juan, quiero ir a Marcos capítulo 3, verso 13. Y si te digo Juan, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Dejando a un lado el gran libro de Apocalipsis, que creemos que fue él, el autor. Pero si te hablara de Juan, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Yo le he titulado El íntimo de Jesús. Creo que la característica de Juan que veo en él es que él era uno de los más íntimos, uno de los más cercanos, como voy a mencionar ahora. Y en Marcos capítulo 3, versículo 13 en adelante, luego les voy a pedir a los de multimedia, hay 3 versículos que quiero ver en cada uno de los 3 puntos que voy a hablar, que luego podamos ponerlo. Esto lo leemos así del texto bíblico de sus Biblias, pero luego voy en la mitad, cuando vayan los puntos principales, hay 3 versículos que quiero sacar de otra parte, pero quiero comenzar con esto, que es cuando Jesús llamó y seleccionó a los 12. Y Marcos nos dice en el versículo 13 del capítulo 3, lo tienen ahí, igual bueno, lo tienen ahí, dice después subió al monte, claro, después de haber estado, dicen otros evangelios, toda la noche orando. Jesús pasó toda la noche orando antes de elegir a los 12 y dice que llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, nótenlos para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Quiero que noten los paras. Primero, para que estuviesen con él, luego para enviarlos a predicar, luego para que tuviesen autoridad justamente para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y nos da la lista, ¿no? Nos dice que el primero, siempre que aparece en la lista, por alguna razón, ¿quién es? Simón, ¿sí? A quien puso por sobrenombre Pedro. Luego menciona a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Y continúa la lista hasta que termina diciendo el texto que vinieron a esa casa. Señor, gracias por tu palabra. Queremos aprender hoy la importancia que tiene la intimidad para ser parte de este grupo de discípulos, Señor. Tú sigues llamando discípulos, sigues llamando obreros a tu mies. Queremos ser parte, Señor, de esa lista, tal vez interminable hasta que tú vengas, pero que podamos hoy entender un principio tan básico, pero tan importante, como es la comunión, la intimidad contigo. Gracias te damos por todo en esta noche y rogamos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Me encanta el versículo 13 que acabamos de leer, porque antes del Señor enviarlos a predicar, que a veces pensamos que fue uno de los propósitos, ¿no? Que el Señor llamó a 12 para enviarlos a predicar. Antes de eso, antes de dar la autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, que muchas veces es lo que más nos impacta, ¿no? Queremos ver el poder de Dios en acción y no está mal, pero me gusta el versículo 13 porque termina diciendo que el Señor Jesús llamó a los 12 primeramente ¿para qué? Para que estuviesen con Él. Antes de darle autoridad para echar fuera demonios, antes de darle poder, el Señor llamó a 12 para que durante 3 años estuvieran y aprendieran de Él. Jesús no era tonto.
Sabía que no hay nada más peligroso que un ignorante ungido, que una persona con autoridad para hacer cosas de parte de Dios, pero que no tenga un conocimiento del Señor Jesús. Y me gustan los evangelios porque a veces nos encanta y nos apasiona y aprendemos tanto de lo que pasó el día de Pentecostés, cómo los galileos comenzaron ahora a hablar en otros idiomas, cómo Pedro predicó un mensaje y 3.000 personas en Hechos capítulo 2 pudieron ser bautizadas en las aguas, pero ignoramos que antes de un Pentecostés están los evangelios. Y en los evangelios es donde Jesús dio y puso como prioridad la intimidad a la actividad. Y con esto no quiero decir que la actividad sea algo malo, al contrario, es necesario. Estamos en esta tierra como discípulos, como luz, como sal a las naciones. Qué bueno en todo este revuelto que se ha armado en esta semana. Yo en mi vida había visto quién hubiera vaticinado lo que pasó con el señor Rajoy. Que de un día para otro lado, de repente ya más de uno está preocupado, qué va a pasar, qué no va a pasar. Y qué bueno es a veces como discípulos, como iglesia, poder tener también un mensaje ante estos puntos. Y creo que es necesaria la actividad. Creo que la Gran Comisión sigue siendo el primer mandamiento que el Señor nos deja, pero que antes de la Gran Comisión está el Gran Mandamiento, y el Gran Mandamiento es primeramente amarlo a Él, conocerlo a Él ante todas las cosas. Y cuando yo voy a la vida de Juan, por eso te digo, si tuviera que dar una característica, creo que Juan entendió de primera mano esto. Creo que Juan lo agarró a la primera. De hecho, él tuvo algunos privilegios para ser íntimo de Jesús, que otros no tuvieron. Él, por ejemplo, fue hermano o primo hermano de Jesús. No sé si sabían eso. Su madre era Salomé, hermana de María. Por lo tanto, él era el primo hermano de Jesús. Se criaron juntos. Seguramente fueron a la misma sinagoga juntos. Estudiaron la ley y los profetas juntos. Es decir, imagínate aún una persona que conoció a Jesús desde su niñez. Por supuesto que él ni sospechó que era el Hijo de Dios. Pero Juan tuvo la ventaja, poder haberse criado con Jesús. Fue uno de los primeros discípulos en ser llamado, junto con Andrés. Dicen los evangelios que Andrés, el hermano de Simón, estaba con Juan, escucharon a Juan el Bautista y después de ese mensaje siguieron a Jesús. Así que él fue uno. Ahora estaban el otro día hablando de la lista de convocados para el Mundial y decían quiénes fueron los primeros convocados, quiénes fueron los últimos, y parece que de los últimos son los que más dudamos, ¿no? Porque entraron raspando. Sin embargo, en la lista seleccionada por Jesús vemos que Juan no es de los que entró raspando. Juan fue de los primeros en ser llamado. Vemos también que era un compañero íntimo de Jesús en sus tiempos de oración. Me gusta orar solo, pero aprendí mucho en el Instituto Bíblico donde estudié a orar con otros hermanos. Hay algo especial cuando oramos juntos. Pero yo tenía mis compañeros de oración. Yo no me iba a las aulas a la noche a orar con cualquiera, sino que ya tenía mis 2 o 3 compañeros que estábamos cenando, nos mirábamos y decíamos, esta noche nos vamos a orar. Y Juan era parte, tanto él, Juan, Pedro y Jacobo eran parte de ese grupo de Jesús. Juan es el discípulo a quien tristemente la teología, no quiero dar el nombre de esa teología, pero ha tratado como que era gay, como que Jesús era raro porque este Juan es el que se acostó en el pecho del maestro. Y muchos han tomado ese texto para enfatizar que Jesús ama a los gays, y creemos que Jesús ama a los gays. No quiero meterme en camisa de 11 varas, pero tomar ese texto para decir que Juan era gay creo que es absurdo, al contrario. Me habla de lo íntimo y de lo cercano que estaba al Señor. Juan fue el único que estuvo a los pies de la cruz, el único de los discípulos. Mientras todos estaban escondidos por ahí, él junto con María vieron al Señor mientras era crucificado, y aún el Señor le dirigió a él unas palabras: he aquí tu madre, y lo podemos ver en las 7 palabras de Jesús. Y de hecho en ese Juan 21, que es la última vez que Jesús apareció a sus discípulos, antes de darles la gran comisión, mientras estaban en la barca, fue Juan el que dijo de la barca: el que está en la orilla es el Señor. Los otros no la habían conocido. Y Pedro dice que se ciñó la ropa, se arrojó al mar y llegó nadando, pero fue Juan el que lo reconoció. A pesar de que Jesús ahora con ese cuerpo glorificado que aparentemente no era igual al que ellos habían conocido durante 3 años, fue Juan el que lo conoció de primera mano. Por lo tanto, una característica que veo en este apóstol, si tuviera que rescatar algo, además de la revelación del libro de Apocalipsis, además de sus 3 cartas que escribe junto con su evangelio, Juan es aquel que pudo escribir y contar de primera mano lo que Jesús era para él y lo que Jesús había hecho. Por eso me encanta cómo empieza su primera carta.
Él dice lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, eso anunciamos. Juan no dice, yo no soy como los fariseos que hablan de la letra, de que la ley y los profetas sí daban testimonio de Jesús y hablaban, no, nosotros hablamos, lo que te estoy contando, dice Juan, es lo que yo he visto, lo que yo he oído, lo que he podido palpar. Por eso si te das cuenta, su evangelio de los 4 es el más original. No forma parte de los sinópticos. Y con esto no quiero desvalorizar a los sinópticos. Pero ¿por qué tenemos los evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, y luego tenemos Juan aparte? Porque los sinópticos es una copia uno de otro. El primer evangelio en ser escrito es Marcos. Y Marcos no pudo escribir de primera mano, porque él no había sido discípulo de Jesús. Así que se cree que fue Pedro la fuente de Marcos. Y Pedro le contó a Marcos de primera mano y Marcos escribe, inspirado por el Espíritu Santo, los 16 capítulos. Pero luego lees Mateo y Lucas y es lo mismo que Marcos, solamente que visto desde otra perspectiva. Lucas era un médico, no fue discípulo de Jesús. Él quiso ordenar cronológicamente, dice en sus evangelios, quiso ordenar cronológicamente la vida de Jesús. Si querés conocer la vida de Jesús cronológicamente, lea a Lucas. Pero Lucas se copió de Marcos, inspirado por el Espíritu Santo. Y por supuesto que hay datos del nacimiento de Jesús que Marcos no nos da, y ahí parece ser que la fuente de Lucas fue María. Hay cosas de Jesús en Lucas, en el capítulo 1, que solamente él cuenta de su niñez, de cómo la madre le cambió los pañales y etcétera. Y claro, se ve que María fue su fuente, pero él no pudo escribir de primera mano porque era un médico que quiso dejarnos una forma cronológica a la vida de Jesús. Y luego está Mateo, que también copia de Marcos, por eso todo lo que está en Marcos está en Mateo, pero Mateo sí había sido discípulo de Jesús y le agrega algunos pequeños detalles. Y luego la tradición dice que había un tal documento Q por ahí dando vuelta que registraban los hechos de Jesús, y ese documento Q, les recomiendo un libro de César Vidal que se llama El Documento Q, que aparentemente era un libro donde se registraban lo que Jesús había hecho. Y parece ser que estos 3 evangelistas también recurrieron ahí. Sin embargo, Juan es el original. Juan es el evangelio universal. Juan cuenta de primera mano las relaciones personales que Jesús tuvo en cada región, en cada aldea donde él iba a predicar el evangelio. Por eso lees Juan capítulo 2 y él cuenta cosas que los otros evangelios no cuentan. La boda de Caná solo la cuenta Juan, capítulo 2. Llegamos al capítulo 3 de Juan, él con esa conversación con Nicodemo. Los otros evangelios no cuentan esa conversación. Pero Juan puede escribir de primera mano que Nicodemo vino de noche, que le preguntó esto, porque él fue parte, él era una persona cercana a Jesús y se enteraba lo que pasaba alrededor de nuestro maestro. Capítulo 4, con la mujer samaritana, eso es algo que solamente el Evangelio de Juan nos dice. ¿Qué decir del capítulo 5, el paralítico de Betesda? Aquella conversación que Jesús tuvo con él, mientras los otros evangelios fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Pero me gusta Juan porque es diferente, es el más original. De hecho, es el evangelio universal que fue enviado, no solamente Mateo fue enviado al judío, Marcos fue enviado a los romanos, Lucas fue enviado a los griegos. Sin embargo, Juan es el universal, porque nos habla de Jesús teniendo relaciones personales con los demás, sus conversaciones, sus milagros. Y Juan, que era una persona que estaba íntima, cercana a él, podía escribirlo de primera mano. Y acá está el principio que quiero dejarte. Lo que quiero transmitirte por medio de la vida de Juan es lo siguiente: que solamente la intimidad con Jesús, solamente la intimidad con Cristo nos va a permitir contar de primera mano lo que Él ha hecho por nosotros. Solamente la intimidad. Y eso es lo que va a impactar en la vida de los demás. Por eso me gusta Hechos 4:13. Que dicen que reconocían que Juan y Pedro eran gente del vulgo y sin letras. Es decir, que no habían estudiado en ninguna escuela rabínica y que eran gente del pueblo. Pero la misma gente reconocía que habían estado con Jesús. Y yo quiero hablarte de esto. Que lo que va a impactar en la vida de los demás no es la teología que le enseñes que has leído en la Biblia o en un libro. Lo que va a traer un impacto en la gente a tu alrededor es justamente que eso que has contado puedas decirles: te estoy contando aquello que he visto, aquello que he palpado, aquello que he experimentado. La intimidad con Jesús.
Porque a veces me da la sensación, no sé, que somos como periodistas del Evangelio. Y nos subimos acá a un púlpito, en una célula en casa, en nuestro trabajo, e informamos a la gente acerca de quién es Jesús. Y como el hombre del tiempo nos da el tiempo que va a ser mañana, como el hombre de, no sé, de Antena 3 nos va informando de lo que está pasando en diversos... A veces me da la sensación que nos hemos convertido en periodistas del Evangelio e informamos a la gente acerca de Jesús. Pero lo que va a traer un impacto en tu mensaje y en mi mensaje es que la gente pueda ver que eso que le estoy informando, mirá que lo veo reflejado en tu vida. Lo veo ahí. No necesito que me des muchas explicaciones, porque lo que me estás diciendo, mirá, es que lo veo, lo palpo en tu vida, en tu testimonio. Y con esto no te estoy diciendo que andes buscando nuevas revelaciones personales, no. Te estoy diciendo que sí, que tal vez yo no tuve la posibilidad de estar con Jesús, porque Él ascendió hace 2000 años, pero envió a otro consolador, que es el Espíritu Santo. Y lo que Jesús fue para los discípulos, el Espíritu Santo lo es hoy para nosotros. Si Jesús fue el consolador visible, el Espíritu Santo es el consolador invisible, que mora en cada uno de sus hijos, y aquello que Jesús fue para los 12, el Espíritu Santo lo es hoy para nosotros. Y el Espíritu Santo no va a tener otra tarea en tu vida, en mi vida, en la tierra, en la que quieras, que guiar a las personas a Jesús. Por eso Jesús dijo en el Evangelio, les conviene que yo me vaya. Y aún el que viene, la tarea que va a tener es tomar de lo mío y hacérmelo saber, y hacérnoslo saber. Por eso quiero darte en esta tarde 3 vías básicas que nos enseñaron desde la escuela dominical tal vez, por las cuales podemos llegar a tener intimidad con Jesús. Pero quiero resaltar al Espíritu Santo en esas 3 vías, que tal vez no es algo que a veces tengamos muy claro. 3 vías por las cuales puedo conocer hoy a Jesús y cómo el Espíritu Santo me guía en ese largo trayecto. Y que al salir de este lugar puedas decir, no, las 3 vías las conozco desde que iba a la escuela dominical. La primera de todas vas a ver, que es la más típica. Pero quiero que tomemos conciencia de cómo el Espíritu Santo está interesado en ayudarnos y guiarnos a lo largo de ese camino. Y que al salir de este lugar podamos seguir informando a la gente de quién es Jesús. Porque al final la tarea de la iglesia no es otra que conocer a Cristo y darlo a conocer. Pero ver justamente eso, que nosotros podamos reflejar, que si hablamos de ciertos temas que están ahí, que si hablamos de versículos y a veces de memoria que decimos, la gente pueda verlo en nuestra vida. Y al igual que Juan podamos ser ese testigo, esa característica, ese testigo íntimo del Maestro. La primera vía que yo veo en la Biblia, yo no puedo conocer a Jesús si no tengo ¿qué? ¿Cuál es la primera vía? La más típica, la más importante, creo que la que no puede faltar. La primera vía, ¿cuál es? Su palabra. Yo no puedo conocer a Jesús si no voy a su palabra. Por lo tanto, la primera vía que quiero hablarte tiene que ver con la meditación de la palabra de Dios. Yo no puedo tener intimidad con Él si no medito en su escritura. ¿Dónde voy a conocer a Jesús si no es meditando en su palabra? En los días de sus discípulos, en los días de Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre ellos. Y mientras el Verbo se había hecho carne, Juan podía ver a Jesús y al ver a Jesús podía conocer a Dios. De hecho, el mismo Jesús dice, si querés conocer a Dios, mírame a mí. O sea, querés conocer al Padre, mírame a mí. En nuestros días el Verbo no está hecho carne entre nosotros. El Verbo está en el trono con su cuerpo glorificado, reinando, gobernando, pero resulta que ese Verbo se hizo logos también a través de la Escritura. Y nosotros mirando el logos, mirando la palabra, podemos conocer a Jesús. Escuchame, es la primera vía y la más importante. Por eso no concibo un evangelio sin Biblia. Escúchame, ¿qué evangelio estás viviendo si no tenés Biblia? No, pero a mí me gusta, no sé, orar, me gusta cantar. Bueno, pero escúchame, necesitas la primera vía, que es conocer a Jesús a través de la palabra. Porque al final el mismo Jesús que dijo, la ley y los profetas dan testimonio de mí. Y en la medida que yo medito en la Escritura, admiro a Jesús. Y en la medida que admiro a alguien, me termino pareciendo a Él. No sé si estás de acuerdo conmigo. En la medida que yo admiro a alguien, inconscientemente, miren, a mí me gusta mucho el fútbol. Y cuando voy de viaje por ahí y me toca esperar 2 horas antes de comenzar una clase,
Me gusta irme por ahí y apartarme y encontrar un campo, un polideportivo y ver a los niños jugar. Y me gusta. Y dentro de todo hasta a veces los envidio, porque cuando yo jugaba, los polideportivos eran de tierra y jugabas con un balón mi casa, ¿te acordás, Jorge? ¿No? Esos balones en mi casa que te pegaban un balonazo. Hoy entras, césped artificial ahí, con esto, en cualquier campo ya ni siquiera tienen que pagar. Y me gusta ver a los niños y pasar horas, y por ahí veo que un niño va a tirar una falta. Y veo que coloca el balón, se pone así y hace... Digo, ¿este qué hace? Claro, ve demasiado a Cristiano Ronaldo. Y uno dice, claro, al que admira a uno se termina pareciendo. De repente otro mete un gol y hace... Dice, pero este es católico, apostólico, romano. No, ve a Messi. Ve a Messi. Porque en la medida que admiramos a alguien, escúchame, inconscientemente. De hecho, a veces hay gente que me dice, mirá, es que nosotros tenemos profesores en el seminario. Y muchos, la mayoría estudiaron con mi papá. Y hay alumnos que me dicen, no, es que viene ese profesor y es que es tu papá. Y digo, justamente es que estudió con él. Estudió con él. Y gestos que tiene, y chistes y cosas. Y en la medida que nosotros vamos admirando a alguien, nos vamos pareciendo. Miren, el otro día mi esposa, mi hijo quería una camiseta con número y le consiguió una camiseta con número y le puso la camiseta con número. Pero el número estaba delante. Mi esposa también. Una camiseta con el número delante. Y mi hijo le decía, no, mamá, el número atrás. Y ¿qué se le dio ahora por el número atrás? Es que está viendo Oliver y Benji. Y ahora quiere el número atrás. Y le conseguimos un número y le pusimos ahí, fuimos a un lugar claro, quería una camiseta blanca con número. Y le digo, no, esa no. Blanca con número no. Ya te voy a enseñar para dónde tenés que tirar, ¿no? Pero le digo, mira, te podemos conseguir otra. Le digo, y fuimos y le compramos un número de esos que se plancha. Y como está viendo Oliver y Benji, y le digo, bueno, pero vamos a decirle que la camiseta azul es de este equipo, y le pusimos el 9. Y cuando dijimos, mirá, Nico, ahora tenés una camiseta con un número atrás. No, pero no quiero el 9, quiero el 10, dice. Porque su ídolo es Oliver, el 10. Y yo digo, con la escritura pasa lo mismo. En la medida que nosotros meditamos, vamos conociendo a Jesús. Aún yo no creo que admiramos a Pablo. Porque yo admiro a Pablo. Yo no admiro a Pablo si es el primero de los pecadores. Dicho por él. Yo admiro lo que Cristo hizo en Pablo. Yo admiro lo que Cristo hizo en Juan. Yo admiro lo que Cristo... Entonces, a medida aunque no necesariamente estudiemos a Jesús y meditemos en Jesús, terminamos admirando lo que el Señor hizo en cada una de esas vidas. Y acá está el punto. Uno dice, ¿qué función cumple el Espíritu Santo en esto? Porque no cualquiera puede meditar en la Escritura. Cualquier persona en esta tierra puede leer la Escritura, pero no cualquiera puede meditar. Porque aquel que medita en la Escritura, Coral, a ver si puedes poner Efesios capítulo 1, versos 17 y 18, acá está cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Efesios capítulo 1, verso 17, dice lo siguiente, para que vean cómo el Espíritu Santo, el Consolador, nos ayuda a que conozcamos a Jesús. Y no sé si se acuerdan, el texto es en el que Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Vieron que la Reina Valera dice, escudriñad las Escrituras. Decirle a un fariseo, escudriñad las Escrituras, es como decirle a un loco que haga locuras. O como decirle a un borracho que beba vino. El borracho te dice, ¿me vas a decir a mí que beba vino? ¿Cómo le va a decir Jesús a un fariseo escudriñad las Escrituras? Claro, es que en el original y en otras versiones dice escudriñáis las Escrituras. Es un hecho que escudriñaba. Jesús dice escudriñáis las Escrituras, pero vuestro problema es que pensáis que en la Escritura está la vida eterna. Ellos pensaban que por escudriñar la Escritura alcanzaban la vida eterna. Y Jesús le dice, no, la Escritura no da la vida eterna. La Escritura da testimonio de mí. Ustedes escudriñan, pero no pueden verme, porque tienen puesto un velo delante. Y ese es el problema de mucha gente. No puede ver a Jesús, puede estudiar de Jesús. Escuchen, hay profesores de religión que son ateos. Hay profesores teólogos en universidades que no creen en la existencia de un Dios. Y uno dice, ¿cómo es posible que enseñan? Porque leer, informar, puede hacerlo cualquiera. Ahora, ver a Jesús a través de ese texto, mi viejo, necesitas de esto. Necesitas lo que Pablo nos dice, versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién es ese espíritu de revelación y quién es ese espíritu de sabiduría? Son dos nombres que la Escritura le da al Espíritu Santo. ¿Para qué? Versículo 18. Para que el Espíritu Santo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Yo no puedo meditar en la Escritura si primeramente no tengo al Espíritu Santo en mí que pueda quitarme ese velo y me permita ver a Jesús. Lo que la teología llama la iluminación. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo a la hora de que yo pueda conocer a Jesús en la Escritura? Me quita el velo, como luego dice Pablo en 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice. Y uno dice, ¿libertad para qué? Justamente el siguiente versículo, para ver a Cristo como en un espejo, sin careta, sin máscara, sin nada. Y por medio de esa gloria podamos ser transformados. Necesito meditar, no leer la Escritura. Necesito ir a la Escritura y que el Espíritu Santo ahora me quite el velo para poder ver a Cristo a cara descubierta. Necesito nacer de nuevo. Necesito nacer de nuevo. Nicodemo, sabés muchísimo, pero no entendés nada del reino de Dios. Y Nicodemo podría haber dicho, no, pero yo conozco, pero si escuchame, vivo enseñando. Sí, pero si no nacés del agua y del Espíritu, si no nacés de nuevo, si no experimentás la regeneración, mirá, el velo que tenés ahí delante te va a ser igual que todos los otros fariseos. Que resulta que en la Biblia, de todos los fariseos que se acercaban a Jesús, uno solo fue salvo, Nicodemo. Y cuando Jesús ascendió, uno solo fue salvo, el apóstol Pablo. Porque todos los demás tenían puesto un velo. Y por eso la primera vía, ¿cuál es? Meditar en la palabra. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? Abrirte el entendimiento. Quitarte el velo, que pueda ver a Jesús. El Señor decía, si el que tiene oídos para oír, que oiga. Y a mí a veces me gusta decir, el que tiene vista para ver, que vea. ¿Lo ves ahí o no? ¿Lo ves? No es que no puede, el que tiene vista para oír, que vea. Necesitas nacer de nuevo y escuchame. Cuando uno medita en la palabra, se tiene que notar. A mí no me vale eso de que no, pero yo medito, no. A mí el Salmo 1 me habla de un salmista que su momento, su delicia del día. ¿Cuál es tu gran momento en el día? Cuando llego a casa y veo a mi hijo, perfecto. Cuando llego de un viaje y veo a mi esposa, pero para el salmista, el gran momento, su delicia, estaba cuando se paraba delante de un libro, dice de día y de noche, cuando salía el sol, y cuando se ponía el sol, y el fruto se tenía que ver, porque dice, esa persona es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Su hoja no cae, da fruto a su tiempo y todo lo que hace se prospera. Escúchame, se tiene que notar, se tiene que ver en tu vida. Primera vía, meditar en la palabra. Ahora, ¿cuál es la segunda vía? Y vamos a ver cuál es la función también del Espíritu Santo. ¿Cuál creen que es la segunda vía? A ver, esto es algo básico. Si la primera es la palabra, ¿cuál es la segunda vía que no puede faltar? Y recién lo anunciaron también. Creo que estaba por ahí anunciado, constantes en la... O sea, la oración es la segunda vía. Meditación la primera, pero la oración es la segunda vía por la cual podemos conocer a Jesús. La palabra, tal vez es la escritura, es la palabra profética más segura. Sí, la palabra me muestra a Jesús, pero la oración me permite estar en sintonía con Él, en comunión con Él las 24 horas del día. Y por algo Jesús se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía? El Hijo de Dios, escúchame. El Hijo de Dios, apartándose, dice que se levantaba siendo aún oscuro después de una larga actividad que había tenido durante el día. Se apartaba a lugares desiertos siendo aún oscuro. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús oraba. Porque la oración le permitía estar ahora en Él, comunión con el Padre. Es el gran misterio, cómo Él siendo Dios necesitaba ahora tener comunión con el Padre. Y Él luego lo dice, yo no hago nada por mi propia cuenta, lo que oigo del Padre, así juzgo, así hago. Él necesitaba apartarse a lugares desiertos y orar para que eso que transmitía durante el día es lo que Él había oído del Padre. La oración nos permite estar en sintonía, en comunión con el Señor. Y los discípulos no eran tontos y veían, ¿dónde está el secreto de este hombre? ¿Dónde está que camina en el agua? ¿Dónde está el secreto de este hombre que aún los muertos le obedecen? ¿Dónde está el secreto? Resulta que mientras nosotros seguimos durmiendo, Él se levanta por la mañana y ora. Y se acercaron, no le dijeron, enséñanos a echar fuera a un demonio. Yo si hubiera estado cerca de Jesús le hubiera dicho, enséñame a predicar. ¿Cómo haces para que te sigan multitudes? ¿Cómo lo haces? Para que la gente pase hambre y te escuche. Jesús, ¿cómo lo haces?
Pero ellos se acercaron y ¿qué le dijeron? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¡Wow! Y Jesús le da el Padre Nuestro. Que hay tanta teología, yo no voy a explicar ahora el Padre Nuestro, ¿no? Pero hemos repetido de memoria a veces y pensamos que es el abracadabra y que si decimos el Padre Nuestro todo va a funcionar. No, pero en cada expresión, ya desde la primera Padre, ya te habla de una intimidad, ya te habla de algo íntimo, de una comunión. Y fue tan importante para los discípulos que ellos siguieron su ejemplo. Y cuando en el libro de los Hechos vinieron algunas viudas a decirle, escúchame, que no nos dan de comer, los apóstoles se levantaron y dijeron, mira, levantemos a 7, pero nosotros hay 2 cosas que no podemos descuidar. 2 cosas, la palabra y la oración. Y levantaron 7 diáconos, pero los apóstoles persistían en que en el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración. Y creo que es algo que esta generación necesita escuchar. Que la iglesia toda la vida oró. Yo no sé, yo era chico y recuerdo a mi mamá llevándome a veces a las reuniones de oración y imagínense lo que era, para mí era la tortura número 1, porque me sentaba ahí, sentate ahí, y yo veía que se pasaban el micro, un hermano a otro hermano, ahora un hermano, el otro la apoya, le pasaban el micro a aquel, le pasaban el micro a aquel, le pasaban, y yo veía que la iglesia oraba de esa forma. Y creo que la alabanza es importante, creo que la adoración es importante, pero creo que la oración es importante y no tiene nada que ver ni con una cosa ni con otra. Y hoy hay gente que si no tiene los cascos puestos no puede orar. Estuve el otro día en un retiro y veía a los jóvenes con los cascos a la mañana del devocional. Y le dije al líder, ¿y qué hacen? Están orando, me decía. ¿Y por qué está orando? ¿Está orando? Sí, está ahí. Y pero cuando los... A ver, o en Barcelona el otro día también que estuve en una iglesia, iban a venir de toda la ciudad a orar y llegué y había 4 o 5. Porque a veces pasa eso, ¿no? Las reuniones de oración tienen poca convocatoria. Pero había 4 o 5 y dijeron, no, pero ya van a llegar, me dijo uno, y estaban los músicos ahí ensayando. Y le digo, ¿qué hacen los músicos? No, es que es reunión de oración. Y digo, ¿pero qué hacen los músicos? Yo para pincharle un poquitito al que está ahí. Y dice, no, es porque nosotros primero cantamos, adoramos, y yo recuerdo los tiempos esos que mi mamá me presentaba ahí, y no estaban los músicos, porque al final entiendo que en la oración no es tan importante lo que nosotros decimos, sino ¿por qué creen que Jesús apartaba lugares desiertos, donde no había ruido? Porque es tan importante oír, como lo mismo que declaramos, oír, escuchar a Dios, escuchar lo que Dios quiere. Que a veces pensamos que orar es pararnos también en una esquina como hacían los fariseos, y no, resulta que Jesús buscaba un lugar donde no haya ruido, ¿no? Es que al final, mirá, me gustó una frase que leí esta semana, y no voy nada en contra de los músicos, por favor, pero estoy diciendo que una cosa es adorar, otra cosa es alabar, otra cosa es escuchar la palabra, y otra cosa es orar. Orar. Jesús, enséñanos a orar. Jesús no dijo, llamen a los levitas que toquen o pónganse. No, les voy a enseñar a orar. Tienen que decir esto, Padre nuestro que estás en los cielos. Y creo que eso lo hemos perdido. Creo que hemos perdido ese de pasar el micro y apoyarnos unos a otros. Y nos cuesta orar a veces. Si no hay un poquito de ambiente, de lo que sea. Y yo entiendo, si la música te ayuda a orar, perfecto, dale adelante. Pero no te olvides que es tan importante lo que nosotros oímos también. Como dice, te quería leer recién algo que dijo el gran escritor C.S. Lewis. Decía algo interesante. Cuando oro, escuchen, dice, yo no oro para que Dios responda a mi voluntad. C.S. Lewis, no oro para que Dios responda a mi voluntad, sino para conocer la suya. Primero quiero conocer su voluntad y luego orar para que Dios haga su voluntad en mi vida. Pero me gusta eso porque me habla un poco de silencio. ¿Y saben cuál es el punto? Somos débiles para orar. ¿Estamos de acuerdo o no? Débiles, flojos. Y no lo digo yo, lo dice Pablo. A ver, Romanos capítulo 8, verso 26. Fíjense lo que nos dice Pablo, y acá está cómo el Espíritu Santo nos ayuda para llegar al tercer punto. ¿Te considerás flojo para orar o no? Yo me considero flojo. Hay otras cosas que me cuentas, ni hablar ayunar, ¿no? Ayunar ya creo que pero orar, muchacha, orar me cuesta, y creo que a Pablo también le costaba. Porque llega un momento que nos quedamos sin palabras. Llega un momento que yo oré por mi mamá, por mi papá, por mi vecino, por mi esposa, por mi hijo, que ya llega un momento que, y si encima lo tengo que hacer todos los días, y Pablo dice lo siguiente, de igual manera, ¿cuál es la función del otro consolador cuando oramos? Dice que el Espíritu nos ayuda ¿a qué? Resulta que Pablo era débil también para orar, pero tenía un aliado a su lado,
que ¿qué es lo que hacía? Cuando no sabemos qué pedir, porque hay veces que somos tan torpes para pedir, y menos mal que Dios no contestó todas las oraciones que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Esos ayunos prolongados que... Menos mal que el Señor miró para otro lado. Pero qué bueno es saber que el Espíritu Santo, así como nos quita el velo para ver a Jesús en la Escritura, cuando no sabemos cómo orar, fíjense lo que dice. De igual manera, ¿qué hace? Intercede dentro nuestro, con gemidos indecibles. O sea, cuando no sé qué orar, ¿qué te dice Pablo? Cerrá la boca y deja que el que sabe interceda. Y versículo 27, fíjense lo que sucede. Mas el que escudriña los corazones, Jesús, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Acá tienen la Trinidad en estado puro. Fíjate lo que te está diciendo Pablo. Cuando no sepas qué orar, la buena noticia es que tenés un consolador, un intercesor dentro, que con gemidos indecibles, con gemidos que no se pueden descifrar, aclaro que el que gime es el Espíritu Santo. Él está ahí gimiendo con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones, el Hijo, que es nuestro gran intercesor a la diestra de Dios, Romanos 8:34, dice que conoce cuál es la intención del Espíritu. Y en base a esa intención del Espíritu, la presenta delante del Padre. Ahora entiendo por qué Efesios dice que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o esperamos. ¿Por qué el Señor nos da mucho más? Porque tenemos 24 horas un intercesor dentro nuestro que continuamente está intercediendo delante de Jesús, y Jesús, que conoce su intercesión, la presenta delante del Padre. Y te doy una noticia: el Espíritu Santo sabe exactamente qué es lo que necesitas y qué es lo que no necesitas. Y yo digo, sabiendo eso, ¿por qué no recurrimos más a eso? De guardar silencio a la hora de orar a veces. Pero el diablo te va a decir, no, eso no es orar, ¿no? Estás perdiendo el tiempo, porque no, eso es oración también. Claro que sí. Como cuando un compañero de mi hijo tiene un cumpleaños, ¿a quién le pregunto por el regalo? A la madre. Escúchame, ¿qué es lo que...? Lo mismo con nosotros, cuando no sabes qué pedir, dice Pablo, porque somos débiles para orar, recurrir al Espíritu Santo. La próxima vez que no sepas qué pedir en tu tiempo de oración, no empieces a repetir oraciones. Vieron que hasta tenemos oraciones armadas. A la hora de la comida es esta oración. A la hora del desayuno es esta oración. En la iglesia yo a veces conozco gente que hasta se aprendió oraciones de memoria. Hermano, puede orar para abrir la reunión y ya la oración es de memoria. ¿Por qué? Y a veces nos pasa porque no sabemos qué pedir. Y Pablo dice, mira, mejor hace silencio y deja que el Espíritu Santo, así como abre tu entendimiento para que conozcas a Cristo, te ayude a orar. Hacé la prueba y te vas a encontrar que después de un largo rato de silencio, tal vez vas a comenzar a orar en otra dirección, que en un principio no tenías ni idea, pero ese intercesor que está dentro te está guiando. Y por último, la tercera vía, la palabra, la oración, ¿y cuál creen que es la tercera? La comunión, la iglesia. Necesito de la iglesia para conocer a Jesús. La comunión con mis hermanos. Te lo digo todo para que termine en ión. Meditación, oración, comunión. Necesito de la iglesia, necesito de mi hermano para conocer a Jesús. Los monjes lo entendieron al revés. Los monjes pensaban que era cuestión de estar en una habitación flagelándose, irándose y no teniendo comunión con nadie, y vean la vida de Lutero. Pero resulta que Pablo, el apóstol, cuando escribe a los Corintios, y los Corintios le pedían, tráenos el documento de tu apostolado, Pablo le dice, no, las cartas abiertas, no hace falta que les traigan las cartas escritas en tinta que la iglesia en Jerusalén firmaba, declarando y respaldando un ministerio. Pablo dice, las cartas abiertas, ¿quiénes son? La misma iglesia, la misma iglesia. No escrita en tinta, dice Pablo, sino escrita con el mismo espíritu. Somos cartas abiertas. La Biblia me puede dar la parte teórica de quién es Jesús, pero yo veo la parte práctica en tu vida. La veo en tu vida. Y me bendice eso. Me bendice ver a Jesús hablando con alguien y en su conversación me bendice. Veo a Jesús.
Veo a Jesús en acciones de hermanos. Veo a Jesús no sé, en las redes sociales. A veces me gusta ver y cómo me muestran a Jesús. Hay una casa en Argentina, yo cada vez que voy, que yo disfruto. Es una casa de una familia que conozco yo de chico. Pero yo cuando hablo con mi esposa, le digo, mira, me gustaría quedarme acá y tiempo, esa casa tiene algo especial, le digo. Veo a Jesús en esa familia. Veo a Jesús en su forma de hablar. Veo a Jesús en cómo se tratan unos con los otros. Y entiendo que necesito también conocer a mi hermano para poder conocer a Jesús, porque al final Él es la carta abierta. Y cuando yo conozco gente así, digo, claro, ¿qué es lo que esa familia tiene de especial? ¿Qué es lo que esa casa tiene de especial? ¿Qué es lo que esa persona tiene especial que yo lo veo? Y no necesito que me dé un gran discurso. Lo que leo en la Biblia, lo veo en su vida. Lo veo en cómo trata a su mujer, lo veo en cómo trata a los hermanos. O sea, yo lo veo en su vida. Esa persona no necesita a mí pararse acá con 3 puntos. Yo lo veo en esa vida. Y digo, ¿qué es lo que tiene de especial? Y ahí está donde entra el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? En la palabra que dijimos nos quita el velo, nos abre el entendimiento. A la hora de orar, intercede por nosotros. Pero a la hora de reflejar a Cristo, me encanta este texto también, Primera de Corintios 12, 13. Dice Pablo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace para que reflejemos a Jesús? Nos bautiza en su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahí nos bautiza. Por supuesto que es Cristo el que nos bautiza en el Espíritu, en la iglesia, en su cuerpo. Y como dice Pablo también, da igual si sos judío o griego, da igual si sos de la circuncisión o de la incircuncisión. Lo que vale es la nueva creación, la iglesia. Y fuiste sellado con el Espíritu Santo de adopción. Y podemos reflejar lo que el Señor ha hecho. El bautismo es el que Pablo habla en Romanos, que dice que el bautismo en Cristo, que cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Pero cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. Y eso es posible por medio de su Espíritu Santo, que nos ha permitido ser parte de su cuerpo. No solamente nos ha quitado el velo para que veamos a Cristo, no solamente nos ayuda a la hora de orar, sino que nos bautiza dentro de un cuerpo. Y ahora vamos a tomar la cena del Señor. Y parte del mandamiento de la cena del Señor, ¿sabes cuál es? El más importante, discernir el cuerpo de Cristo. Dice Pablo en Corinto, discernamos. Este es el cuerpo de Cristo, este es el cuerpo, esta es la sangre, esta es la carne que por nosotros fue entregada, esta fue la sangre, pero también su iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando Pablo habla de discernir eso, de poder comprender que como cuerpo nos necesitamos, que yo puedo ver a Jesús en tu vida y puedo aprender. Y cuando voy a la iglesia primitiva del libro de los Hechos, entiendo por qué perseveraban todos los días en el templo y en las casas. Porque a veces pensamos que hablar de iglesia es hablar del templo. Sí, pero la iglesia primitiva era en el templo y en las casas. Con esto te quiero decir que cualquier excusa es buena para quedar con tus hermanos, conversar con ellos, compartir una mesa. Ahora viene el mundial. Y qué bueno es a veces buscar cualquier excusa, ¿no? Venía a ver un partido, venía a comer, venía a hacer, vamos a tal lugar, y con gente del cuerpo de Cristo, poder ver a Jesús reflejado en sus vidas. Esas 3 vías, meditar en la palabra, la oración, la comunión con los hermanos. ¿Querés ver a Jesús? Mirá a tu hermano. Y uno dice, no, pero yo miro a mi hermano y veo a Judas, al último que veo. Sí, pero la obra que él comenzó, el Señor la va perfeccionando y ves que no es el mismo que años atrás. Ves la obra del Señor. Y cuando lleva a la iglesia primitiva como conclusión, Hechos capítulo 2, verso 42, fíjense qué curioso. Y cierro con esto para orar y que juntos como iglesia podamos ahora tomar la cena y discernir el cuerpo. Pero fíjense en qué perseveraba la iglesia primitiva. Para que veas que esto que te estoy diciendo es tan viejo como el mismo Evangelio. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
Hemos dicho que eso ¿qué es? Meditar en la palabra. Perseveraban en la comunión unos con otros. El tercer punto. Perseveraban en el partimiento del pan. Lo que vamos a hacer ahora. Perseveraban en la oración. ¿Cuál es el secreto de la iglesia primitiva que, no sé, a veces me resulta es tan básico como volver a lo básico? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, vivían en comunidad, tenían todo en común, perseveraban en el partimiento del pan, la fiesta ágape para ellos. En un momento de la cena hacían una pausa y tomaban, este es el pan, este es el vino, este es el cuerpo de Cristo, y perseveraban día a día en las oraciones. ¿Cuándo comenzó todo esto? En Hechos 2, el día que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y les ayudó en cada una de esas vías. Porque te aseguro que los discípulos, claro que eran unos crack en oración, si eran judíos. Los judíos oraban 3 veces al día. Pero una vez que el Espíritu Santo vino, ¿cuántas cosas habrán cambiado en ellos? Claro que conocían la ley y los profetas, y como todo judío iban a las escuelas rabínicas de niños, a las sinagogas de niños, perdón. Pero ¿cuánto cambió una vez que ahora el Espíritu Santo les permitía ver a Cristo en la Escritura? Y claro que perseveraban en la comunión si vivían en comunidad. Pero el Espíritu Santo hay algo, mira, en el cuerpo de Cristo hay algo especial. Hay algo que nos une, hay algo que tenemos en común. Y es como Él nos ha bautizado para ser parte de ese cuerpo, la iglesia. Necesitamos del uno del otro para poder conocer a Jesús.